Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con el aula Pablo VI en la ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles 21 de enero de 2026. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban el cordial saludo de la redacción en lengua española y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Como siempre, un saludo también de Luigi Rossi en el control técnico y en la coordinación, el padre Johan Pacheco. Como dijimos, dentro de unos instantes escucharemos al Papa León XIV. Está muy animada el aula. Vemos a los peregrinos que saltan con sus banderas. Vemos banderas de Uruguay, de España, de Brasil, en fin, unas más de 6.000 personas se encuentran presentes hoy para esta audiencia general. Como siempre, un saludo especial a quienes nos acompañan a través de nuestro portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube, y también a quienes nos siguen desde el portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. No podemos dejar de saludar también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. Y hoy ellas son de España, Setel TV en Alicante, de América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio Católica Cuenca de Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio María en El Salvador, Radio María Guatemala y luego de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach y EWTN Radio y Televisión y sus afiliados y nuestros amigos también de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Bien, estamos a la espera del Santo Padre en el aula Pablo VI del Vaticano. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Inés. Fue una de las primeras mártires de la era cristiana. Inés es una de las santas más populares en la tradición de la iglesia. Sacrificó su vida a los 13 años durante las persecuciones del cuarto siglo para no traicionar su fe en Cristo. Es venerada como icono de pureza y castidad. Como decía, el aula Pablo VI está repleta de fieles y de peregrinos a la espera de la catequesis del Papa. En esta audiencia general, el Santo Padre continuará el ciclo de catequesis dedicado a los documentos del Concilio Vaticano II. Este ciclo comenzó hace 2 semanas con la introducción a la Constitución Dogmática Dei Verbum, y en un primer capítulo se tituló Dios habla a los hombres como amigos, mientras que este miércoles la segunda, dedicada a la Constitución Dogmática Dei Verbum, estará dedicado o titulado Jesucristo, revelador del Padre. Para ilustrar este tema, Jesucristo, revelador del Padre, se ha escogido el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 9.
Este pasaje evangélico dice, Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús les respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Y para aquellos que nos escuchan a través de la radio, solamente por el gran aplauso, sabrán que ya el Santo Padre está a punto de iniciar la audiencia con el saludo litúrgico. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Disse Gesù: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Parola del Signore. Escucharemos a continuación la proclamación de esta lectura bíblica en los otros 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general: el francés, inglés, alemán, español, chino, portugués, árabe y polaco. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel according to John. Jesus said, "No one comes to the Father except through me. If you know me, you will know my Father also. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Lord, show us the Father, and we will be satisfied." Jesus said to him, "Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? Whoever has seen me has seen the Father." The Gospel of the Lord. Hemos escuchado el pasaje evangélico en inglés, a continuación lo escucharemos en alemán. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wort des lebendigen Gottes. A continuación lo escucharemos en nuestro idioma. Con nosotros Griselda Mutual.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Palabra del Señor.攻读圣若望福音，耶稣说：“除非经过我，谁也不能到父那里去。你们若认识我，也就必然认识我父。现在你们已认识他，并且已经看见他。”腓利伯对他说：“主，把父显示给我们，我们就心满意足了。”耶稣回答说：“腓利伯，这么长久的时候，我和你们在一起，而你还不认识我吗？谁看见了我，就是看见了父。”以上是天主的圣训。 Acabamos de escuchar el pasaje evangélico en chino y a continuación se pronunciará en portugués. Leitura do Evangelho segundo São João. Disse Jesus: Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع: لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي، فلو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضا. منذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب، أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: إني معكم منذ وقت طويل، أفلا تعرفوني يا فيلبس؟ من رآني رأى الآب. كلام الرب. Hemos escuchado el pasaje evangélico en árabe. A continuación será proclamado en polaco. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Oto słowo Pańskie. Bien, estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre en el aula Pablo VI del Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanos, buenos días y bienvenidos. Proseguiamo le catechesi sulla Costituzione. Continuamos con las catequesis sobre la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación. Si rivela in un dialogo di alleanza
Hemos visto que Dios se revela en un diálogo de alianza en el que se dirige a nosotros como amigos. Se trata entonces de un conocimiento relacional que no solo comunica ideas, sino que comparte una historia y llama a la comunión en la reciprocidad. El cumplimiento de esta revelación se realiza en un encuentro histórico y personal en el cual Dios mismo se entrega a nosotros, haciéndose presente, y nosotros nos descubrimos conocidos en nuestra verdad más profunda. Dice el documento. Es lo que sucedió en Jesucristo. Dice el documento, la verdad íntima acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda revelación. Jesús nos revela al Padre involucrándonos en su propia relación con Él. En el Hijo enviado por Dios Padre, los hombres tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Llegamos pues al pleno conocimiento de Dios entrando en la relación del Hijo con su Padre en virtud de la acción del Espíritu. Así lo atestigua, por ejemplo, el evangelista Lucas cuando nos cuenta la oración de júbilo del Señor. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Grazie a Gesù conosciamo Dio come siamo da Lui conosciuti. Gracias a Jesús conocemos a Dios del mismo modo en que conocemos y somos conocidos por Él. En efecto, en Cristo Dios se nos ha comunicado a sí mismo y al mismo tiempo nos ha manifestado nuestra verdadera identidad de hijos, creados a imagen del Verbo. Este Verbo eterno ilumina a todos los hombres, revelando su verdad en la mirada del Padre. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará, dice Jesús. Y añada que el Padre conoce bien nuestras necesidades. Jesucristo es el lugar en el cual reconocemos la verdad de Dios Padre, mientras nos descubrimos conocidos por Él como hijos en el Hijo, llamados al mismo destino de la vida plena. San Pablo escribe: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo para hacernos hijos adoptivos, y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, Padre. Jesucristo è il rivelatore del Padre con la propria umanità. Por último, Jesucristo es revelador del Padre con su propia humanidad, precisamente porque es el Verbo encarnado que habita entre los seres humanos. Jesús nos revela a Dios con una verdadera e íntegra humanidad. Por eso, dice el concilio, ver al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos. Finalmente, con el envío del Espíritu de verdad completa de revelación. Per conoscere Dio in Cristo
Para conocer a Dios en Cristo debemos acoger su humanidad integral. La verdad de Dios no se revela plenamente cuando se le quita algo a lo humano, así como la integridad de la humanidad de Jesús no disminuye la plenitud del don divino. Es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre. Lo que nos salva y nos convoca no solo es la muerte y la resurrección de Jesús, sino su persona misma, el Señor que se encarna, nace, sana, enseña, sufre, muere, resucita y permanece entre nosotros. Por eso, para honrar la grandeza de la encarnación, no basta con considerar a Jesús como el canal de transmisión de verdades intelectuales. Si Jesús tiene un cuerpo real, la comunicación de la verdad de Dios se realiza en ese cuerpo, con su manera propia de percibir y sentir la realidad, con su manera de habitar el mundo y de atravesarlo. El mismo Jesús nos invita a compartir su mirada sobre la realidad. Miren los pájaros del cielo, dice. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Hermanos y hermanas, siguiendo hasta el final el camino de Jesús, llegamos a la certeza de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, escribe San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, no nos concederá con él toda clase de favores. Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre y se abandona a Él con confianza. Bien, hemos escuchado la catequesis del Papa León XIV en este miércoles 21 de enero de 2026. A continuación, vamos a escuchar la síntesis de esta catequesis en los 9 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa. En este momento, la oradora anuncia que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. De modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Qui nous rappelle que Dieu se révèle dans un dialogue d'alliance. Il ne s'agit pas d'une transmission d'idées abstraites, mais d'une connaissance relationnelle. Para aquellos que se han conectado en este momento, Vatican News y Radio Vaticana transmiten en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles 21 de enero de 2026. La catequesis del Santo Padre ha sido dedicada a la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en la que ha hablado de Jesucristo, quien revela al Padre. Ainsi, par le Christ, nous connaissons Dieu comme nous sommes connus de lui. Cette révélation passe par l'humanité intégrale de Jésus. Destacamos de esta síntesis lo que ha dicho el Papa
Por Cristo conocemos a Dios como somos conocidos por Él. Esta revelación pasa por la humanidad integral de Jesús. Al verlo a Él, vemos al Padre. Por lo tanto, no es solo el acontecimiento pascual lo que nos salva, sino la persona misma de Jesús. Assurer que Dieu qui nous a donné son Fils nous donnera tout avec lui. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Salute pellegrini francesi, in particolare la delegazione dei militari del 13° Reggimento dei Dragoni Paracadutisti e dei Pompieri Marini, nonché il Seminario Provinciale di Lione. Impariamo dalla contemplazione della persona di Cristo ad amare e ad agire come Egli ci rivela, per servire al meglio i nostri fratelli e permettere loro di vedere in noi il riflesso del volto di Dio. Dio vi benedica. Vous saluant en italien. Saludo a los peregrinos franceses, Je salue les pèlerins français, en particular a la delegación de militares del 13º Regimiento de Dragones Paracaidistas y de Bomberos Marinos, así como al Seminario Provincial de Lyon. Aprendamos de la contemplación de la persona de Cristo a amar y actuar como Él nos revela para servir mejor a nuestros hermanos y permitirles ver a nosotros el reflejo del rostro de Dios. Que Dios los bendiga. El saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua francesa. Escucharemos entonces la síntesis de la catequesis del Papa en inglés. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, today we continue our catechesis on the dogmatic constitution Dei Verbum of the Second Vatican Council by considering the role of the Son of God in divine revelation. God's revelation of himself to his people through words and deeds over the centuries reached its fulfillment in the incarnation of the Word, when God became man. Indeed, the most intimate truth revealed about God and human salvation shines forth in Christ, who is himself both the mediator and the fulfillment of revelation. The Son, through his incarnation, life, death, and resurrection, not only allows us to see the Father in him, but also invites us to enter into his very own relationship with the Father by virtue of the action of the Spirit. By accepting this invitation, we become sons and daughters through the Son and participants in God's nature. Let us be filled with gratitude as we ponder our sublime vocation as God's beloved children, entrusting ourselves to the Father with boundless confidence. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from Great Britain, the Netherlands, and the United States of America. As we continue to pray for the unity of Christians, I greet the ecumenical delegation of the Catholic Association for Ecumenism and the Council of Churches of the Netherlands.
Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Bien, hemos escuchado la síntesis del Papa en su lengua materna. Ahora escucharemos la síntesis en alemán. Hemos querido dejar el audio abierto en inglés para todos aquellos que nos siguen desde Estados Unidos. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gerne schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute fahren wir fort mit unserer Katechese. Queridos hermanos y hermanas, hoy continuamos con nuestra catequesis sobre la constitución del Concilio Vaticano II Dei Verbum. Esta enseña que Cristo es el mediador y la plenitud de toda la revelación. En él encontramos al Dios vivo que se dirige a nosotros como amigos y se revela definitivamente en su Hijo. Por medio de él tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y participamos de la naturaleza divina. Jesús revela al Padre a través de toda su vida, con sus palabras, sus obras, sus signos y milagros, y sobre todo con su muerte y resurrección. Por eso, Jesús no es solo transmisor de enseñanzas intelectuales, sino que Él mismo es la revelación de Dios, de modo que puede decir, Él que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Gesù Cristo, prima della sua passione, ha pregato per l'unità dei suoi discepoli. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo con Lui affinché tutti i Suoi discepoli trovino l'unità, perché il mondo creda in Lui e nella Sua rivelazione. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, Jesucristo antes de su pasión rezó por la unidad de sus discípulos. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos, recemos con Él para que todos sus discípulos encuentren la unidad, para que el mundo crea en Él y en su revelación. A continuación escucharemos la síntesis en español. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre la constitución dogmática Dei Verbum. Hemos visto que Dios se revela y se comunica con nosotros, invitándonos al diálogo y a la comunión con Él. El mediador y la plenitud de la revelación es su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado. Es decir, Dios no nos ha transmitido solo ideas, sino que Él mismo se ha hecho hombre compartiendo nuestra historia. En Cristo descubrimos nuestra verdad más profunda, nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso, entrando en relación con Él, podemos conocer al Padre en virtud de la acción del Espíritu Santo. Para conocer a Dios en Cristo
Hemos de tener en cuenta su humanidad, el modo en el que vivió entre nosotros, sus obras y sus palabras. Así, conociéndolo a Él en profundidad, podremos ir descubriendo su manera de percibir y de habitar la realidad y tener sus mismos sentimientos, abandonándonos con confianza en su amor infinito. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para seguir conociendo a Jesús, revelador del Padre, por medio de la lectura orante del Evangelio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la síntesis que hizo el Papa de su propia catequesis. A continuación escucharemos la síntesis en chino. 中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。 Recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad del Vaticano, Radio Vaticana, Vatican News, la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles 21 de enero de 2026. Hemos estado escuchando las distintas síntesis en los 9 idiomas que suelen usarse en las audiencias generales. Y como decía, en este momento es pronunciada por el orador en chino. 成为人时达到了圆满。事实上，关于天主以及人类得救的深奥真理，在基督内照射出来。基督是全部启示的。Entre lo que se destaca en esta síntesis, se recuerdan las palabras que el Santo Padre ha dicho sobre la constitución dogmática a través de su nacimiento, vida y muerte y resurrección. El Hijo de Dios no solo nos permite ver al Padre en Él, sino que también nos invita, movidos por el Espíritu Santo, a entrar en su relación con el Padre. Al aceptar esta invitación, nos convertimos en hijos de Dios en el Hijo y participamos de la naturaleza divina. 现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi aiuti a vivere in conformità ai Suoi insegnamenti e per il bene della società. Vi benedico di cuore. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, únanse cada vez más a Cristo, fuente de esperanza para nosotros y para quienes nos rodean. A todos mi bendición. Dejaremos a continuación escuchar la síntesis del Papa sin traducción en lengua portuguesa. Siempre lo hacemos, pues sabemos que muchos oyentes toman la señal en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos. Así que escuchen esta síntesis. Cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção
que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos hoje a catequese sobre a Dei Verbum. Deus revela-se em Cristo através de uma experiência relacional, diálogo de aliança. O Filho apresenta-nos o Pai, envolvendo-nos na reciprocidade da sua própria relação e, assim, descobrimos a nossa verdade mais profunda. Pela humanidade integral do ressuscitado, reconhecemos o Criador que a todos chama e acolhe como seus filhos. Na realidade, podemos conhecer o Pai somente quando acolhemos a encarnação do Verbo. Isso, porém, não reduz a plenitude do dom divino. Quem nos salva é a pessoa de Jesus, a sua vida entre os homens, com gestos e ações concretas, culminando na sua morte e ressurreição. Não somos salvos exclusivamente por vias intelectuais. Graças à relação com o Senhor, o cristão conhece Deus e Pai e, com confiança, abandona-se a Ele. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo musicale The Brazilian Tropical Violins. Cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdita del valore della dignità umana e in cui la guerra è tornata di moda. L'umanità di Gesù, che rivela il Padre, ci aiuti a trovare cammini di giustizia e di riconciliazione. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo musical The Brazilian Tropical Violins. Queridos irmãos e irmãs, rezemos pela paz, num momento da história que parece marcado por uma crescente perda do valor da dignidade humana e no qual a guerra voltou a estar na moda. A humanidade de Jesus, que revela o Pai, nos ajude a encontrar caminhos de justiça e reconciliação. Deus vos abençoe. Bien, acabamos de escuchar la síntesis en portugués. Seguidamente escucharemos al lector en lengua polaca. Mientras escuchamos estas palabras en árabe, en polaco, en árabe, y luego en polaco, quería referir, como al principio de la transmisión, que hoy celebramos la memoria litúrgica de Santa Inés y es tradición que en este día se ha presentado al Papa los corderos que cada año son bendecidos en la fiesta de Santa Inés. Se trata de 2 corderos criados por los monjes de la abadía trapense de las Tres Fuentes, que se encuentra en las afueras de Roma, en el lugar donde fue martirizado el apóstol San Pablo. Y la bendición tiene lugar, como decía, justamente en esta fecha de Santa Inés, porque recordemos que el nombre de Inés en latín es Agnes, y es una variante de años, que significa precisamente cordero. Al Papa
le llevan y le presentan, como es tradición, estos 2 corderos en cestas adornadas con cintas y guirnaldas de flores. Una es roja para significar el martirio de Santa Inés y la otra es blanca en recuerdo de la virginidad de Santa Inés. Es así como el Santo Padre pronuncia sobre estos corderos la bendición ritual en una breve ceremonia y tras la cual los corderos son entregados a las monjas de Santa Cecilia. Son ellas las que están encargadas de tejer con la lana trasquilada a estos corderos los palios que el Santo Padre consigna a los arzobispos metropolitanos. Escuchamos ahora el Papa en su saludo a los peregrinos de lengua árabe. La nostra pace e la nostra speranza in ogni circostanza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة Saludo a los fieles de lengua árabe. Les invito a confiar siempre en Dios porque Él es nuestro sostén, nuestra paz y nuestra esperanza en todas las circunstancias. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Bien, este es el momento de la síntesis de la catequesis en polaco. Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum Soboru Watykańskiego II przypomina, że En esta síntesis, la oradora está destacando que la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, como lo ha dicho el Papa, nos recuerda que Jesús nos revela al Padre y nos introduce en relación con Él. Dios nos muestra nuestra verdadera identidad. Somos hijos en el Hijo, hijos creados a imagen del Verbo que se hizo carne. Gracias a la humanidad integral de Jesucristo podemos conocer la verdad sobre Dios Padre, sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Con il sacramento del battesimo, Dio ha stabilito con ciascuno di noi un'alleanza che realizziamo attraverso la nostra umanità. Serviamoci di ogni gesto di gentilezza umana e di promozione dei valori cristiani per rivelare Dio al mondo, edificando il regno di Cristo. È una ricetta sicura per una vita felice. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Saludo cordialmente a los polacos. Con el sacramento del bautismo, Dios ha establecido con cada uno de nosotros una alianza que realizamos a través de nuestra humanidad. Sirvámonos de cada gesto de bondad humana y de promoción de los valores cristianos para revelar a Dios al mundo, edificando el reino de Cristo. Es una receta segura para una vida feliz. A todos mi bendición.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Bien, estamos llegando casi al final de esta audiencia general. En este momento escucharemos al Santo Padre, quien saludará a los fieles y peregrinos de lengua italiana. Nuevamente se recuerda que al concluir la audiencia se rezará la oración del Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Nel salutare i pellegrini italiani presenti, rivolgo un pensiero. Al saludar a los peregrinos italianos presentes, dirijo un pensamiento especial a la delegación del Policlínico Militar Celio de Roma, a los grupos parroquiales de Lomagna, Civitavecchia, Rubo di Puglia, Pisticci Scalo y Messina. Mi saludo se extiende también a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Nos encontramos en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Pedimos al Señor que derrame el don de su Espíritu sobre todas las iglesias esparcidas por el mundo, para que a través de él los cristianos superen las divisiones y forjen sólidos lazos de unidad. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, ha concluido así esta audiencia general con el Papa León XIV desde el aula Pablo VI del Vaticano. Hoy ha dedicado su catequesis a la Constitución Dogmática Dei Verbum. Es la segunda catequesis dedicada a esta Constitución del Concilio Vaticano II. El Papa también ha invitado a rezar en esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que se concluirá precisamente el próximo 25
de enero. Y queremos recordar antes de concluir que justamente en ese 25 de enero, solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol, a las 17:30 horas en la Basílica de San Pablo Extramuros, el Papa presidirá las segundas vísperas con ocasión de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que ustedes podrán seguir a través de nuestra página web vaticannews.va en español, también en YouTube y Facebook Live, todo con traducción en español. Bien, amigos, nos despedimos agradeciendo como siempre a todos por haber estado con nosotros. Un saludo especial de la redacción, del padre Johan Pacheco y de quien les habla Alina Tufani Díaz. Que tengan un feliz día todos. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.